Esta misma semana da inicio la Copa América 2024 y por eso en este video vengo a repasar 6 futbolistas de las selecciones de la CONCACAF a seguir en esta competición. Bueno, y es que ahora sí estamos a tan solo 3 días para que llegue ese tan ansiado jueves 20 de junio en el que se dispute el Argentina-Canadá, que dé el banderazo inicial de la Copa América 2024. Y por eso este era uno de los videos que les había prometido. Voy a hablar de futbolistas de la CONCACAF a seguir en esta competición. Será uno por cada una de las 6 selecciones participantes de nuestra región. Aquí evidentemente no voy a hablar de jugadores ya consolidados, es decir, en Canadá no voy a hablar de Alphonso Davies o en Estados Unidos de Christian Pulisic, no. Será futbolistas que tal vez pasen un poco por debajo del radar, que sean relativamente jóvenes, que todavía puedan dar el salto a un mejor equipo, que tal vez no estén en el pico de su carrera, así que más o menos en eso me voy a centrar y como siempre lo voy a hacer desde arriba hacia abajo, así que precisamente iniciamos con la selección canadiense, en donde me quedo con Jacob Shaffelburg. Aquí también voy a hablar en cada una de las selecciones otros futbolistas que tomé en cuenta y que al final no seleccioné. Aquí en Canadá, por ejemplo, pude haber hablado de Luc de Fougeroles, que es un central de 18 años que juega en el Fulham, aunque aún no se ha consolidado en este equipo inglés. El tema es que es tan joven que aún en Canadá no ha encontrado su espacio. Incluso estuvo en duda que al final entrara en la convocatoria a la Copa América. Terminó entrando, pero como les digo, no quería hablar tampoco de futbolistas que no tengan tanto espacio en el equipo. Y en Canadá realmente fue complicado porque aparte de Luc de Fougeroles, que era joven, los demás ya son futbolistas con una cierta edad, con una cierta madurez, y al final me quedé con Jacob Shaffelburg, que ya tiene 24 años y que sin embargo aún no ha terminado de dar ese salto de consolidarse en un mejor equipo. Todavía está en la Major League Soccer, juega en el Nashville de la MLS, pero que yo creo que tiene potencial de al menos pasar a una mejor liga en el fútbol europeo, por dar un ejemplo. Inició su carrera en la academia del Toronto FC. Es interesante porque él de hecho estuvo compaginando el atletismo con el fútbol y por eso es muy rápido y tiene muchísima resistencia ahí en cuanto a que se canse. Ese no va a ser un problema para la selección canadiense, aunque será difícil que se termine consolidando como titular o al menos que ingrese como titular en esta Copa América, teniendo a futbolistas como Alphonso Davies, que perfectamente va a jugar por uno de los extremos, que es donde juega Shaffelburg. Está también Tajon Buchanan, está Jonathan David, está Kyle Larin. Entonces yo creo que Shaffelburg va a ser más un revulsivo y que con esa energía le puede funcionar mucho a la selección canadiense. Pero bueno, como les estaba diciendo, de 2017 a 2022 estuvo entre la academia, el Toronto 2 y el Toronto FC de la MLS, y en 2022 fue cedido a Nashville, en donde dio buena impresión, y ya en 2023 fue comprado por este equipo estadounidense y de una entró a ser el titular y se ha consolidado. Lleva 146 partidos como profesional en clubes, lleva 15 goles y 26 asistencias. Tal vez en números no ha sido lo mejor, aunque su última temporada ha sido la más constante. Extremo izquierdo, pero ha jugado en todas las posiciones del ataque. Juega como extremo izquierdo, derecho, como delantero centro, como media punta. Ha jugado también como un distribuidor en el medio campo. Ha terminado jugando e incluso lo ha hecho de lateral izquierdo. Entonces es un futbolista muy polivalente y que, como les decía, la velocidad gracias al atletismo y la resistencia que desempeñó puede ser que este jugador sea un gran revulsivo, y quién sabe si termina haciendo buenas participaciones entrando desde el banquillo, tal vez pueda conseguir un campo en la titular de Canadá, dependiendo de cuál sea la formación de Jesse Marsch en esta Copa América, y a ver si por fin para Jacob Shaffelburg, ya con 24 años cumplidos, puede dar el salto a un mejor equipo o si va a terminar haciendo carrera en la MLS. Pero como les decía, Canadá era tal vez el más complicado de una selección porque ya están entrando en una cierta madurez la mayoría de sus futbolistas y tiene que empezar a renovarse un poco. Pero vamos con los Estados Unidos, en donde aquí me voy a quedar con el lateral derecho Joe Scally, un jugador de 21 años, como les decía, lateral derecho del Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga alemana, que yo creo que aquí no había muchísima duda, porque a Estados Unidos le pasa algo parecido a Canadá, que tiene una generación muy buena, pero que ya va consiguiendo cierta edad, y los futbolistas ya más consolidados, como Pulisic, como McKinney, como Reina, pues no iba a hablar de ellos, sino que estaba buscando
futbolistas jóvenes y no había tantos en esta selección de los Estados Unidos. Yo creo que era Scally, está Christopher Lund del Palermo, pero que tampoco creo que vaya a conseguir tanto campo como sí lo ha hecho Scally, porque en los últimos amistosos previos a esta Copa América, sobre todo frente a Brasil y ante la ausencia de Serginho Dest, se consiguió ya un cupo en la titular y parece ser ese lateral derecho que va a actuar con la selección estadounidense cuando jueguen allá de locales en esta Copa América. Fue el segundo futbolista más joven en firmar un contrato profesional en toda la historia del fútbol de los Estados Unidos. Lo hizo con el New York City a los 15 años apenas y debutó 3 meses después en la US Open Cup, en el torneo de Copa de los Estados Unidos, así que es bastante precoz. Lo hizo también así con la sub-15 y sub-17 de los Estados Unidos, en donde siempre estuvo jugando en cada una de estas categorías con 3 años menos del límite y con compañeros mucho mayores que él. Entonces está acostumbrado a estar jugando, como les decía, con futbolistas de mayor experiencia que él. Fue llamado a la selección mayor apenas a los 18 años y debutó con 19 con esta selección de las barras y las estrellas. Terminó llegando desde New York City al Mönchengladbach 2 en la temporada 2020-2021 y tras una muy buena temporada de una vez lo ascendieron al primer equipo ya para jugar en la Bundesliga en la temporada 2021-2022, en donde, como les decía, ya se consolidó como titular. En las 3 temporadas que lleva en el Mönchengladbach ha disputado 30, 28 y 31 partidos respectivamente hasta esta temporada 23-24, y como les decía, ante la ausencia de Serginho Dest parece ser ya el consolidado como titular en la banda derecha de los Estados Unidos, un Joe Scally que yo creo que tiene todavía mucho potencial a pesar de su corta carrera. Ya ha conseguido grandes cosas en Alemania y que con una buena Copa América, sumado a esas buenas temporadas y su regularidad en la Bundesliga, yo creo que puede dar el salto a un mejor equipo del fútbol europeo. Entonces ahí está Joe Scally de parte de los Estados Unidos. Seguimos ahora bajando y por supuesto nos toca hablar de México, otra selección que era un poco complicada de elegir quién, pero me quedé con César Huerta. Aquí hablando de otros de los que pude haber hablado, tal vez de Eric Sánchez, pero prefería en ese caso hablar de Huerta. Yo creo que tiene mejor potencial. Aquí pude haber hablado, por ejemplo, de Santiago Jiménez, pero ya me parece un consolidado, entonces está lejos de ser esos futbolistas que estaba buscando destacar en este tipo de videos, y por eso, como les decía, me quedé con César Huerta, extremo de 23 años de los Pumas. Se formó en las inferiores de las Chivas de Guadalajara, de donde es procedente él, porque fue en Guadalajara en donde nació y donde se crió. Le costó, eso sí, bastante el inicio de su carrera porque le costó mucho consolidarse. Estuvo en Chivas, fue cedido a Zacatepec, pasó por Monarcas de Morelia, por el Mazatlán y fue en Pumas cuando ya finalmente recaló en la capital de México, cuando terminó explotando. Tiene 66 partidos jugados con 14 goles y 11 asistencias. Apenas fue en agosto de 2023 que fue llamado al Tri, a la selección mayor de México, y ahí es en donde ha dado sus mejores actuaciones y en donde ya se ha mostrado como un futbolista diferencial, y yo creo que es de los mayores potenciales de exportación que tiene la Liga MX rumbo al fútbol europeo. Ojalá que sea de esa manera, sobre todo con lo que se le ha dado a México últimamente, que más bien tiene varios futbolistas que han estado regresando desde Europa a la Liga MX o a la MLS. Huerta es de esos pocos que están haciendo el viaje en la otra dirección, o que parece que puede hacerlo y que tiene mayores posibilidades. Han sonado rumores desde el Girona en España, desde la Lazio de la Serie A, desde el Niza de la Ligue 1 y también del Aston Villa de la Premier League, dos de esos equipos que jugarán Champions League la próxima temporada. Entonces creo que me parecen muy interesantes, sobre todo esos dos, Girona y Aston Villa, que dieron una gran participación en sus respectivas ligas en España y en Inglaterra, y que jugarán la mayor competencia de clubes del mundo. Entonces es una muy buena oportunidad para Huerta, aunque tal vez para México o para los futbolistas mexicanos siempre ha sido mejor dar el pase a una liga como la de Holanda o la de Bélgica y después de ahí ya consolidarse a otro. Pero bueno, si se tiene el potencial para llegar a pelear por un cupo lo suficientemente importante en estos equipos, ¿por qué no hacerlo de una vez? Tiene muchísima velocidad, en el 1 contra 1 es espectacular, tiene también ese encare que es de sus mayores virtudes, y lo que creo que tiene que mejorar un poco es con el físico. Tal vez le hace falta desarrollar un poco más su cuerpo para que no sea desplazado tan fácil, evidentemente frente
ante rivales más débiles no ha tenido problemas, pero ya en el fútbol del viejo continente puede llegar a ser eso una cosa a mejorar. Lo que sí es muy sacrificado y se nota en todos sus partidos el esfuerzo que da tanto en Pumas como lo ha hecho ahora en la selección mexicana en estos escasos meses desde que debutó en el Tri. Así que ahí está César Huerta de parte de México. Ahora nos vamos a pasar muy rápido al Caribe. Voy a irme al Caribe y después regreso con los dos últimos que son los centroamericanos. Y en Jamaica vamos a hablar de Dexter Lembikisa. Aquí era complicado porque en Jamaica también hay muchos futbolistas ya consolidados, sobre todo por esta tendencia que tuvo la selección de los Reggae Boys de estar nacionalizando a futbolistas que tenían ascendencia de Jamaica. Entonces había algunos como Kaheem Dixon, que juega todavía en Jamaica pero que no se ha consolidado tanto, o Caroy Anderson, que juega al Charlton Athletic allá en Inglaterra, pero al final me parece que el que tiene mayor potencial definitivamente es Dexter Lembikisa, un lateral derecho también, como hablamos antes de Joe Scally, que tiene 20 años, nacido en Londres, lo que tiene es ascendencia de Jamaica. Me parece, si no me equivoco, que la madre es de un país de África, no sé si la República Democrática del Congo, y creo que es el padre el que es de Jamaica, y por eso es que Lembikisa representa a esta selección y que decidió hacerlo desde muy joven, así que sí tiene un apego distinto al que han tenido otros, que por ejemplo Mijail Antonio fue ya a sus 30 cuando decidió jugar para Jamaica. Lembikisa ya desde corta edad decidió representar a este conjunto, entonces creo que eso también es muy importante, que ya no solamente sea por la exposición, sino porque de verdad sientan al país. Desde los 13 años empezó en la academia del Wolverhampton allá en Inglaterra. Con 18 años ya empezó a entrenar con el primer equipo y debutó en noviembre del 2022 con los Wolves en un partido de Copa. Para la temporada 2023-2024 fue cuando ya alcanzó un potencial suficiente para jugar en el fútbol profesional y fue cedido al Rotterdam United del Championship de la segunda división de Inglaterra, pero inició bastante bien, no terminó tan bien y el Wolves encontró una oportunidad para cederlo a otro club y por eso lo llamó en el mes de enero de este 2024 para cederlo al Hearts de Escocia, de la primera división de Escocia, en donde ahí sí le fue bastante mejor y ha dejado muy buenas impresiones para incluso buscar extenderle el contrato o el préstamo con este conjunto que finalizó ahora a mitad de año, al final de la temporada 23-24, y veremos si regresa al Hearts o si va a consolidarse ahora con el Wolves o si busca una cesión a otro conjunto. Yo creo que con el Wolves aún no está todavía en ese nivel para jugar en Premier, pero pues ojalá que pudiera ser de esa manera. Debutó con Jamaica desde marzo de 2023 y ya se ha ganado el puesto como titular ante también ausencia de competencia en ese carril derecho, pero bueno, al final con muy buenas participaciones. Anotó el gol del gane contra la selección de Panamá en el partido por el tercer lugar de la Nations League de la Liga de Naciones de este año 2024 y gracias a eso Jamaica se quedó con ese tercer puesto. Es muy fuerte, además es alto, mide 1,80 m para ser un lateral, me parece que tiene un muy buen físico y a pesar de eso es muy rápido, que evidentemente es algo necesario en su posición. Lo que sí tiene que mejorar y se le ha criticado mucho tanto en el Rotterdam United como en el Hearts en esta última temporada es que es más de ataque que de defensa. Yo creo que le sucede un tema que es que en línea 4 tal vez no sea tan efectivo. En una línea 5 en donde puede jugar como carrilero y no tanto como lateral, en donde tiene que cumplir menos asuntos defensivos, ahí le puede ir mejor al Lembikisa o incluso buscar una posición más adelantada y no tanto como defensa, sino pues ahí como un medio derecho, porque sí le ha costado muchísimo en la defensa. Yo creo que podemos igualarlo a un tema para hablar de la actualidad. El Bayer Leverkusen esta temporada jugó con línea 5 y por ende Grimaldo, el español, y Frimpong, el de Países Bajos, no son futbolistas que si ahora los quiera contratar un equipo que juegue con línea 4 vayan a dar tantas garantías defensivas porque son más de ataque. Tenían detrás a los tres centrales y por eso se podían centrar más en atacar que en defender. Y yo creo que eso a Lembikisa le podría terminar beneficiando. Incluso si Frimpong se va del Bayer Leverkusen, podrían tomar en cuenta ahí a Lembikisa como una apuesta bastante complicada, pero que tal vez podría llegar a salir bien. Así que ahí está Dexter Lembikisa de parte de los Reggae Boys de Jamaica. Y ahora sí nos devolvemos a Centroamérica, en donde primero voy a hablar de Costa Rica, en donde elegí a Warren Madrigal, el delantero o extremo de 19 años apenas, de una selección muy joven de Costa Rica, que es la que tiene el promedio de edad más bajo de esta Copa América y por ende
había dónde escoger. En Costa Rica, por ejemplo, pudimos hablar de Manfred Ugalde, que tiene apenas 22 años, pero que ya está en el Spartak de Moscú de la liga rusa. Entonces, pues tampoco tanto. De un Kenneth Vargas, que juega precisamente en el Hearts de Escocia, fue compañero del Enviquisa en este último tramo de la temporada, pero que yo creo que también ya está un poco más consolidado y que además Gustavo Alfaro no lo utiliza tanto. Hay algún problema por el cual no le gusta tanto. Yo creo que Kenneth Vargas es el legionario de mayor proyección y con mayor consolidación de Costa Rica, pero que no ha tenido tanta participación en la selección y por eso no quise hablar de él. Y el otro era Andy Rojas, tiene 18 años apenas, juega en el Herediano de la Liga Tica, pero de Andy Rojas no quise hablar porque yo creo que Madrigal está más consolidado en la titular de Costa Rica y por eso prefiero hablar de él. Andy Rojas ya incluso anotó en la eliminatoria, pero como les digo, creo que Madrigal está un poco más consolidado y por eso me quedo con él. Con apenas 19 años, pasó por todas las divisiones menores del Deportivo Saprissa, el actual campeón del fútbol costarricense. Debutó con el equipo morado apenas a los 16 años en el año 2020 y aunque no se consolidó, fue cedido al Sporting en 2022 y por su buen paso en este otro conjunto de la primera división de Costa Rica, Saprissa lo llamó de vuelta y ya le dio un lugar en su primer equipo. En clubes tiene 97 partidos jugados, 20 goles y 8 asistencias. Ha sido campeón en 4 oportunidades con Costa Rica y fue clave en varios de esos títulos con una muy corta edad. Está haciendo pasos como los que hizo precisamente Manfred Ugalde, que muy rápido en Saprissa se consolidó y por su juventud ya fue buscado en el fútbol del viejo continente y además con la selección de Costa Rica debutó con apenas 18 años. Y ahora con Gustavo Alfaro parece que es titular, en algunos partidos no lo ha sido, pero siempre en todo caso es cambio fijo, entonces o es titular o es un cambio fijo para la selección tica y de hecho anotó el gol que clasificó a la selección tica a esta Copa América en el repechaje en el mes de marzo frente a Honduras. Iban 1-1 y el 2-1 lo puso Warren Madrigal, aunque ya después Costa Rica ganó 3-1, pero el gol que le dio la ventaja a los ticos fue un golazo, de hecho fabricado a asistencia de Manfred Ugalde y de una gran volea de Warren Madrigal desde fuera del área para que Costa Rica esté presente en esta Copa América. Y además Warren Madrigal, que con apenas esos 19 años, sin siquiera cumplir 20, ya parece irse al fútbol europeo. En Saprissa ya le consiguieron un reemplazo, ya fue firmado Chirinos, que es el reemplazo de Warren Madrigal, según lo que dijo el propio gerente deportivo del conjunto morado. En enero incluso estuvo a punto de dar el salto al Español de la segunda división de España precisamente, y ya han empezado a sonar varios lugares, aunque creo que los más fuertes son provenientes de España para que Warren Madrigal termine recalando en el viejo continente. Así que aquí está uno de esos futbolistas que yo creo que puede dar una buena presentación a esta Copa América y que le ayude también a que otros equipos se fijen en él para que se consolida ya en el fútbol de Europa. Y finalmente nos pasamos a hablar de Panamá, en donde me quedé con José Córdoba, el central zurdo de 23 años. Muy importante la aclaración de central zurdo porque no hay muchos centrales zurdos y por eso lo hace un poco diferencial a José Córdoba. En Panamá también sucedió un asunto y es que tiene una generación que ya empieza a tener bastante edad y que ha tenido renovaciones muy limitadas y por eso es que hay un poco de dónde elegir y por eso me quedé al final con José Córdoba. Entonces muy poco más en cuanto a proyección, no estoy hablando que los futbolistas de Panamá, porque puedo haber hablado de Carrasquilla, sin embargo tiene 25 años y aún no ha dado el salto a un mejor equipo, está todavía en el Houston Dynamo y por eso al final hablo de José Córdoba, que como les decía, al ser central zurdo no hay tantos en ese perfil, suelen muchos equipos y selecciones del mundo en el perfil izquierdo jugar con centrales derechos y por eso ese diferencial de Córdoba yo creo que le puede ayudar a abrirse paso por el fútbol de Europa, que ya lo está haciendo, ya vamos a comentarlo. Se formó en el Club Atlético Independiente de Panamá y debutó con apenas 17 años, salió campeón en el Clausura 2019 con el conjunto canalero y en 2020 fue cedido al Celta Junior allá en España, aunque le costó mucho adaptarse, no se consolidó y por eso fue cedido a otro equipo de Europa, pero en Bulgaria, al Etar Veliko Tarnovo, en el que terminó descendiendo, aunque tuvo muy buenas participaciones. Estuvo un poco en la segunda división de Bulgaria, pero lo volvieron a ceder a la primera, al Levski Sofía, y ahí ganó la Copa de Bulgaria. Empezó a consolidarse, fue comprado ya al CAI, ya se fue definitivamente al fútbol de Bulgaria y empezaron a sonar rumores en este último mercado desde Turquía, desde Escocia, que fue el más fuerte, desde el Rangers de Escocia, que yo creo que era la mejor opción para él,
aunque al final no fue ahí. Empezaron a sanar también algunos rumores desde la Bundesliga Alemania, pero al final el pasado 5 de junio ya fue anunciado por el Norwich City del Championship de la segunda división de Inglaterra, que lo anunció por todo lo alto, en donde también hay otros futbolistas de la CONCACAF como Josh Sargent, el estadounidense. Ahí estará José Córdoba, que yo creo que es una muy buena oportunidad. Está en una muy buena liga, la segunda división de Inglaterra, hay que aceptarlo que es una muy buena liga. Yo creo que tal vez en el Rangers hubiera tenido mayor proyección, pero tal vez es un buen paso ir primero al Norwich. Debutó con la selección de Panamá en el año 2022 y ha sido de esas nuevas caras, como les estaba diciendo, de esas pocas nuevas caras que ha ido sumando Panamá en este proceso con Thomas Christensen. Ahí se ha consolidado José Córdoba, es muy seguro en defensa y tiene muchísima fuerza, y eso es lo que le ha ayudado ya a consolidarse, ya que desde Europa se fijan en él, saliendo desde el propio Club Atlético Independiente. Así que otros futbolistas a observar. Y con esto ya cierro a esos 6 jugadores, uno por cada una de las selecciones de la CONCACAF que estarán presentes en esta Copa América. Quiero conocer sus opiniones de estos jugadores. Si creen que hay otros a destacar, me los pueden dejar en los comentarios. También qué opinan de cada uno de ellos. Si les gustó este video y este tipo de dinámicas, dejen un like, compartan el video, suscríbanse al canal para seguir muy de cerca toda esta previa de la Copa América, y nos vemos en estos próximos días antes de que arranque ya el torneo, con mis pronósticos, con mi análisis de cada uno de los grupos, también con mi ranking de las camisetas de local que aún está pendiente, y con mi ranking de los estadios. Así que muchísima información de esta Copa América 2024.